Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy viernes. Hoy es el tercer viernes de Cuaresma. Hoy se hace el Via Crucis. Hoy nosotros recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si puedes hacer ayuno, hoy también se hace ayuno, oración y se lee la Biblia. Yo estoy leyendo la Biblia y comenzamos a leerla esta semana. Si usted todavía no se ha animado, vamos a leer el Nuevo Testamento. El lunes que pasó comenzamos leyendo el Evangelio de San Mateo. Todavía se puede comenzar a leer la palabra de Dios, así que ánimo y ahí los espero en este mismo canal. Vamos a ofrecer esta Santa Misa Gregoriana por el eterno descanso de Edgar Jesús Pérez, Cruz Pérez, Ana Gisela Amaro, José María Macías, Honorio Hernández Tapia, Reina Aguilar Arenas, Paulita Basaldua, Arturo Hernández Blas, Jesús García Dávalo, Maximiliano Gabriel Guillermo, Evelia Cruz Macías, Efrén Miramontes, Hernando Galvis, Roxana Córdoba, Jorge David Ramírez Bonilla, Samuel Jaime Castañeda, Conrado de Jesús Pérez Gavidia, por la salud de Luis Manuel Castañeda, por la salud de Rosa Muñoz, por la salud de Luisa Rodríguez, por la familia Herrera Ortiz, por la familia Parra Mendoza, por la conversión de la familia Rodea Campos. Hoy la palabra de Dios que vamos a meditar nos va a mostrar 3 pecados de Israel. El primer pecado fue haber confiado en el rey de Asiria cuando ellos tenían al Dios del cielo. El segundo pecado fue haber confiado en su ejército cuando era Dios el que los defendía. Y el tercer pecado fue tener otro Dios que fue hecho por manos humanas cuando el Dios del cielo era el verdadero. Y esos 3 pecados siguen sucediendo hoy día. Hay mucha gente, por ejemplo, que se va a un país del primer mundo donde hay de todo. Y dice, estamos en este país donde hay riquezas suficientes y nos sentimos seguros. Aquí no roban, aquí no estafan, aquí el dinero alcanza. No me quedo en mi país y yo me siento seguro aquí. Y no confía en Dios, confíes en los reyes y en los gobernantes. Comete un segundo pecado, estamos en un país donde estamos con el ejército más grande del mundo, donde todas las personas le tienen miedo y como es una potencia muy grande, entonces yo confío en que este ejército me puede defender. Y el tercer pecado es, yo estoy trabajando para el Dios dinero. Y el Dios dinero alcanza para todos y aquí tengo de todo. Y Efesios 5:5 dice que el amor desordenado por el dinero es un pecado. Y así hay gente que confía en seres humanos, que confía en ejércitos y que confía en otros dioses. ¿Tú en quién confías? Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados, nuestras faltas. Vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. Primero, pidámosle perdón a Dios por confiar más en los reyes que en Él, por confiar más en los gobernantes que en Dios. Segundo, pidámosle perdón a Dios por confiar más en las armas, en las guerras, en los poderes humanos que en Dios. Y tercero, pues por no ir a misa, por irme a trabajar, por no tener los domingos tiempo para ir a adorar a Dios, por no tener tiempo para la oración, para el encuentro con Cristo. Pidamos perdón. Arrepentido de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por tu gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Cristo, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por tu gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Señor, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por tu gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Oremos. Te rogamos, Señor bondadoso, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, apartándonos siempre de todo humano extravío, podamos acoger con tu ayuda las inspiraciones que nos vienen de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntete y acérquense al Señor para decirle: perdona, Señor, todas nuestras maldades. Acepta nuestro corazón arrepentido y sincero. Acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te profesamos.
Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su resplandor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverá a vivir bajo las sombras. Cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver con Efraín, con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te restauraré, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Yo soy tu Dios, escúchame. Todos. Yo soy tu Dios, escúchame. Oyó Israel palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libré. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. Te respondí oculto entre los truenos y te probé en Meribá, junto a las fuentes. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quieras, escúchame. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. Porque yo soy el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto, tu destierro. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comerían de lo mejor de mi trigo y yo los saciaría con miel silvestre. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor Dios nuestro es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, valen más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy la primera lectura que estamos meditando en este día, la Santa Misa, está tomada del libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 2 y siguiente. Oseas, capítulo 14, nos muestra los pecados de Israel. 3 pecados tenía Israel que aquí la palabra nos deja ver. El primer pecado que tenía Israel era que tanto él como los demás pueblos andaban viendo cuál era la nación, el reino, el pueblo o el rey que tuviera más poder. Y el rey que tuviera más poder, a ese le iban a servir. Habían imperios al lado del pueblo de Israel: el imperio de Roma, el imperio de Siria, el imperio babilónico, el imperio de Egipto. Y el pueblo de Israel se tenía que colocar a la sombra de un imperio. ¿Y qué era un imperio? Bueno, era una persona que se había nombrado rey y había peleado y asumido muchas victorias. Y al ganar tantas victorias, su reino se iba extendiendo y ya no era un pueblo pequeño, sino que era una nación gigantesca, a la cual nadie podía derrotar. Era una potencia, era un gobierno sumamente poderoso. ¿Y qué hacía Israel? Pues Israel, para que no lo acabaran, para que no lo destruyeran, al igual que los enemigos de él, los filisteos,
los cananeos, todos estos pueblos vecinos, Israel lo que hacía era agachar la cabeza al imperio y le decía, pues mire, muy bien, yo voy a ser súbdito suyo, pero no me acabes, pero no me termines. Eres lo más poderoso que conozco, eres lo más grande que conozco, pues no termines conmigo. ¿Y cuál es el pecado de Israel? Que agachaba la cabeza ante el imperio para no ser destruido y se olvidaba de Dios. Vivía en las normas del imperio y se olvidaba de Dios. Por eso cuando a Jesús le hicieron una pregunta, hay que pagar el tributo al César. El César es el emperador y el gobernador de todo esto. A ver, Jesús, ¿le pagamos el tributo o no se lo pagamos? ¿Se lo damos o no? Jesús agarró una moneda, preguntó, ¿de quién es la cara? Pues esa cara es del César. Pues bueno, pues denle al César lo que es del César, pero a Dios me le dan lo que es de Dios. Páguenle el tributo a su César porque ustedes están en el imperio romano, pero a Dios no le quiten su lugar, pero a Dios no lo dejen de lado. A Dios hay que darle lo de Dios, hay que darle el culto a Dios. Cuando a Jesús le preguntan si le va a obedecer y si va a estar bajo la determinación del imperio romano, dice, al César se le da lo del César, pero a Dios no se le puede quitar el lugar. Entonces el pueblo de Israel observaba en el imperio una forma de gobierno tan poderosa que le quitaban la adoración a Dios, el servicio a Dios, la creencia de Dios. ¿Y cuál era el problema del imperio? Que cuando el imperio asumía un pueblo, que cuando Asiria o Babilonia o los egipcios asumían o gobernaban o conquistaban, es la palabra, conquistaban un pueblo como Israel, ellos venían a sembrar sus dioses, sus ídolos. Los romanos en el Areópago tenían un pasillo, tenían una carretera repleta de dioses. ¿Y qué hacían los romanos? Los romanos conquistaban y llegaban a un pueblo y le decían, o es con Roma o sufrirán la muerte. Y el pueblo decía, sufriremos la muerte. Venían y los destruían y los acababan. Bueno, lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Los judíos no se sometieron a los romanos y no quedará piedra sobre piedra de Cristo se cumplió. Acabaron con todo. Pero cuando los pueblos decían, nos sometemos a Roma, entonces los romanos decían, vámonos, ustedes serán nuestros esclavos. Y preguntaban, ¿cómo se llama el Dios de ustedes? Y decían, nuestro Dios se llama Baal. ¿Y dónde está? Entonces sacaban una estatua, digamos, de Baal. Y decían, nos llevamos a su Dios. Y cuando se llevaban al Dios, el pueblo venía detrás. ¿Y qué hacían los romanos? Pues le hicieron un altar a Baal, donde se quemaba sacrificios. Entonces el pueblo que tenía por Dios Baal no tenía ningún problema de venirse a Roma porque Roma le daba un lugar. Por eso San Pablo cuando llega a Atenas se encuentra la ciudad tan llena de ídolos y en un altar dice al Dios desconocido. Ese era el Dios de Israel, porque Roma ya había conquistado Israel y se la había llevado. ¿Cómo se llama el Dios de ustedes? El Dios desconocido, el que nadie conoce. De ese vengo a hablarles. ¿Cuál fue el pecado de Israel? El pecado de Israel fue confiar y creer que el poder del ejército de Asiria le podía salvar, que el poder del ejército de Asiria era más poderoso, cuando ellos habían visto que Dios los había salvado, que los había liberado, que había mandado las plagas, que los había acompañado, que les había dado comida, que el poderoso era Él. Se rindieron ante el rey de Asiria y reconocieron en el rey de Asiria la divinidad, el poder y la autoridad, porque el que gobernaba un imperio se llamaba emperador
Y esos imperios, como eran grandes, los emperadores creían que iban a ser eternos, iban a ser dioses. Y todos murieron, pero ellos se creían la última pepsicola del desierto y había que inclinarse y adorarlo. Y el pueblo de Israel no le quedaba otra. Se olvidaban del Dios del cielo y adoraban al reino de Asiria. Ese fue el primer pecado. El segundo pecado era que el pueblo miraba el ejército. Miraba el ejército. Y como miraba el ejército, el pueblo de Israel decía, si este ejército de Asiria vence al ejército de Babilonia, entonces el pueblo de Asiria es más grande que el pueblo de Babilonia. Si el pueblo de Egipto vence al pueblo de Asiria, entonces Egipto es más grande. Y la gente servía a aquel imperio que tuviera el poder militar más grande, que tuvieran las mejores armas, que tuvieran las mejores capacidades. A la potencia militar que había en ese momento, el pueblo le servía, porque decían, cualquiera viene y nos ataca. Y como cualquiera viene y nos ataca, pues nos sirve que tengan armas, porque si tienen armas nos defienden y no deja que muramos. Entonces el pueblo estaba muy pendiente del ejército. ¿Y qué era el ejército? Un grupo de personas. ¿Y qué hacían? Pues luchaban. Luchaban por los ideales del emperador y llegaban a un lugar y el emperador los mandaba a luchar. Llegaron a atacar Filistea. Atacaron Filistea. Pero en Filistea habían hombres. Y ellos decían, si dejamos los hombres se nos pueden rebelar. Si dejamos a los hombres pueden engendrar hijos. Si dejamos a los hombres, después serán un obstáculo. Y agarraban y mataban a todos los hombres. Y después decían, a las mujeres que estén paridas y que tengan hijos y que estén ancianas, también las eliminamos. Vienen los niños. Si hay niños, varones, esos van a crecer y van a ser grandes y un día van a cobrar venganza de la muerte de su padre, los mataban. ¿Y qué dejaban? Las niñas pequeñas y las niñas vírgenes y las violaban, las tomaban como mujer, como esclavas y se las llevaban. Luego llegaban al pueblo el ejército y arrasaba con todo, quemaba todo. Se metía a las casas, se agarraba el oro, la plata, las joyas y se las robaba. Agarraban y se robaban el trigo, se robaban el grano, se robaban la comida, las ovejas y la cabra. Cuando llegaba un ejército poderoso a un lugar, era como una plaga que exterminaba y acababa con todo, destruía todo. Y llegaban a ese lugar y practicaban el exterminio de hombres, mujeres y niños que no quisieran y mataban a todos. Ese era el ejército. El ejército que valía, que más tuviera poder, era aquel que no había sido nunca conquistado, nunca vencido. Y el pueblo de Israel se dio cuenta que el imperio que nunca había sido vencido era el imperio de Asiria. Y por eso ellos estaban con ellos. Hoy el reclamo segundo de la primera lectura es hacia el pueblo de Israel que andaba pendiente de cuál ejército era más poderoso para colocarse de su lado, luchaba con ellos. ¿Cuál era la finalidad? Pues que no lo destruyeran, teniendo al Dios del cielo que los había hecho vencer, que los había ayudado, que los había tendido la mano en todo momento. El pueblo de Israel estaba a favor de ese ejército poderoso. Y el ejército tenía sus ídolos, tenía sus culturas, tenía su manera de ser y el pueblo se adaptaba. Y el pueblo tenía que dar dinero para mantener el ejército, tenía que pagar sus tributos al rey, al emperador, para que el pueblo pudiera, para que el ejército pudiera ir a luchar. Y unos confían en sus caballos, en sus carrozas, unos confían en sus armas. Nosotros confiamos en el Señor, dice el Salmo. Y el pueblo confiaba en el ejército poderoso. Y el tercer pecado de Israel era
Pues que tenía otro dios, es lo que se llama la idolatría. El pueblo de Israel dejó de lado al Dios del cielo y entonces le brindaban otros dioses y ellos los adoraban. Y ahí tenemos varios ejemplos, por lo menos el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro. Ananías, Azarías y Misael fueron llevados para adorar la estatua junto con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y resulta que cuando llevan a estos tres jóvenes a adorar la estatua de oro que el rey había mandado hacer, ellos no la adoraron. Y el rey dijo, ¿es verdad que Sadrach, Mesach y Abednego no quieren adorar la estatua? Pues vamos a tocar la lira, el címbalo, la flauta. Y cuando suenen los instrumentos tienen que adorarla. Y si no la adoran, lo vamos a echar al horno encendido. Y lo van a quemar. Y dígame, ¿qué Dios los puede librar de ahí? Nadie los puede librar de ahí. Tocaron los instrumentos y no la adoraron. Y el rey dijo, pues que mueran. Y los metieron al horno encendido. El horno lo prendieron 7 veces más. Y le prendieron candela al horno y allá metieron a los 3 hombres. Vino un ángel del cielo y cuando el rey contó, dijo, ¿no eran 3? ¿Por qué veo 4 y el cuarto parece un ángel? Manden a apagar el horno y sáquenlos. Y estaban vivos. Y ahí el rey reconoció que el poderoso era el Dios de Israel. El tercer pecado de Israel era la idolatría. ¿Y cómo la idolatría? Pues que se vendían a cualquier dios. Los amenazaban. Ahí está, por ejemplo, el libro de los Macabeos. La madre con los 3, 4 hijos valientes. A uno lo mataron, al otro lo mataron, al otro lo mataron. Y cuando llegó el último, la mamá le decía, es posible morir por la causa. No se preocupe, vamos a morir, vamos a entregar la vida. También lo mataron por creer en el Dios del cielo, pero no negaron su fe. El pueblo de Israel, cuando los amenazaban con un castigo, cuando los amenazaban con la muerte, cuando los amenazaban con la destrucción, porque adoraran a otros dioses, se volvían idólatras. Sacrificaban sacrificios a otros dioses, adoraban a otros dioses. Bueno, ahí está por lo menos Éxodo 32, el becerro de oro. En Éxodo 32 muestra cómo el pueblo cambió la imagen de Dios por la imagen de un becerro que come pasto, de un buey. Y creyó que era el Dios. Y creyó el que los había liberado, que los había tendido la mano. Y lo adoraron. ¿Y qué pasó? Pues a Dios no le gustó. Y Dios se enojó. Y Dios los castigó. Ahí tenemos la serpiente de número 21:8. Que la serpiente curó, sanó al pueblo, Dios la mandó. Y después adoraron a la serpiente. El pueblo era muy idólatra. Y Dios castigaba la idolatría. Miren cómo dice la lectura y vamos a llevarlo a la vida de hoy cotidiana. Lectura del libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 2. Esto dice el Señor, Dios, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades. Acepta nuestro corazón arrepentido y sincero, que solemnemente te presentamos. Ya no nos salvará Asiria. Primer pecado de Israel. La salvación nos viene de Asiria. ¿Y qué es Asiria? El pueblo más grande y poderoso que puede. Y es con todo el respeto que ustedes se merecen, es lo que está sucediendo hoy día con mucha gente. En mi país me voy a morir de hambre. En mi país no tengo condiciones de vida. La única manera de yo salvarme es irme a un país rico, poderoso, que tenga mucho dinero. Y ustedes pueden ver que hay personas que se van a otros países
no por sobrevivir, no por ayudar a su familia, sino porque siente que si se quedan en su país, entonces se mueren. Y una cosa es que usted se vaya por ayudar a su familia, una cosa es que usted se vaya por colaborar en su casa, una cosa es que usted se marche por mandar dinero que sus familiares no mueran y otra cosa es que usted se vaya porque diga, este país donde vivo no es para mí, este país donde vivo no me gusta, yo me voy a este imperio, yo me voy a este país porque es lo máximo con lo mito. Mira, el que te va a salvar es Dios, el que te va a cuidar es Dios. Puedes estar en el país más rico del mundo, pero si Dios no te ayuda, no encontrarás empleo, no encontrarás tú la oportunidad de tener tu alimento, de tener lo tuyo. Si usted no le pide a Dios, ¿cómo lo va a lograr? No te salvará ese país donde está, igual te vas a morir y todas las cosas que logres se van a quedar. Segundo pecado, ya no confiaremos en nuestro ejército. Es que este país donde yo estoy tiene el ejército más letal del mundo. Miren, las armas que hay aquí son tan poderosas que todo el mundo le tiene miedo y por eso nadie se mete con estas personas. Y eso es un pecado. ¿Sabía usted que es un pecado? Cuando usted como cristiano, como creyente, anda confiando en las armas. Es que es la primera potencia del mundo. Es que es lo máximo con lo mito. Es que es lo mejor, nadie nos ataca. Un día estábamos en Israel. Y ustedes saben que el pueblo de Israel es un pueblo muy guerrero y tiene sistemas muy avanzados en defensa. Y muchos lo atacan, pero es muy difícil que lleguen a lograr el objetivo de destruir a Israel. La espada no se apartará de tu casa y siempre Dios protegerá a su pueblo. Y yo escuchaba a los peregrinos hablar porque cuando usted va para allá tiene que ir preparado para cualquier cosa. Estaban bombardeando en ese momento y nosotros allá metidos peregrinando. Y cuando de repente suena ¡boom! Hay como no sé dónde, algo que llaman nube, cúpula de hierro, que cuando detecta un misil sale otro y lo intercepta y explota. Y eso suena durísimo. Y entonces estaban unas peregrinas llorando y asustadas y temorosas. Nosotros estábamos fuera de peligro, estábamos fuera de la ciudad donde estaban bombardeando, pero se escuchaba. Entonces una llorando y la otra preocupada y el otro, había uno que le decía, no se preocupe, usted sabe dónde estamos. Estamos en Israel. Aquí las armas son sofisticadas, aquí no llega nada. Aquí viene cualquier misil y viene otro y lo intercepta. La inteligencia israelita es muy avanzada, es el pueblo de Dios. Confiando totalmente en las armas. Y estamos en una peregrinación. Yo le dije, pues vamos a rezar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y no pasó nada. ¿Cuál fue el segundo pecado de Israel? Que ellos confiaban en el imperio más grande, pero también confiaban en las armas. Y ese es el pecado de mucha gente hoy día. Que porque está en un país donde hay muchas armas, creen que son las armas que los pueden salvar. No, mire, cuando a usted le llegue la hora de morir, no necesita de un bombazo, de un balazo. Usted necesita estar vivo y donde sea, le llega la muerte y se muere. ¿Y qué vamos a hacer? En tercer lugar, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. El tercer pecado del pueblo de Israel, que es el pecado hoy día, era el Dios falso. Hoy día la gente, y ustedes lo van a escuchar en la explicación del Evangelio, confía en dioses falsos, confía en divinidades falsas, confía en mentiras, confía en engaños. Entonces dejan de lado al Dios del cielo y se quedan con dioses falsos. ¿Y cuál es el Dios falso? Efesios 5:5 dice, el dinero y el sexo. Entonces, el domingo no voy a la misa porque el domingo tengo que ganar dinero.
el domingo me pagan doble y entonces yo tengo que ganar dinero. Y mucha gente los domingos prefiere irse de farra, de fiesta, y quiere irse a trabajar, pero a la misa no va, y eso está muy mal. Eso está muy mal. Bueno, que esta palabra nos enseña a todos que debemos confiar en Dios. No importa el país donde estés, no importa las armas que tenga, no importan los dioses que tenga, tú adora a Dios y confía en Él. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso en este día, para que ustedes y yo aprendamos a confiar en primer lugar en Dios. Dejemos de confiar en hombres, en reyes y en gobernantes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que dejemos de lado el creer que las armas, el poder militar de un país es el que lo salva, y empecemos a creer que el único salvador y mediador en nuestra vida se llama Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que dejemos de lado la idolatría hacia el dinero, para que aprendamos a servir al Dios verdadero que un día nos va a recibir cuando nos muramos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que estamos escuchando esta palabra, para que aprendamos que Dios Todopoderoso está de nuestro lado cuidándonos y protegiéndonos, y así podamos confiar en Él que nos ayuda. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad y de misericordia, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te presentamos, Señor, llenos de alegría esas ofrendas para el servicio redentor y te pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres en la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el amor contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza diciendo todos: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno para todos en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en la Santa Misa. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Todos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo
guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Quizás nunca imaginaste que en ese pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Jesús, divino tesoro, allí estás, esperando por nosotros, allí estás, vivo sobre el altar. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todos los hombres que vienen a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que te es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.